El Comité de Expertos de Sociedades Científicas que conformó el Ministerio de Salud sigue trabajando en la elaboración de los lineamientos técnicos para las terapias hormonales que reciben las personas menores de edad quienes desean iniciar su transición de género. Organizaciones de la sociedad civil siguen de cerca el trabajo, ya que a su juicio el Estado tiene una deuda con los niños, con adolescentes trans, al carecer de protocolos oficiales que regulen este procedimiento. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Este es un tema que debate entre lo valórico y también la visión científica. Se lo vamos a explicar de inmediato. Definir los lineamientos técnicos en torno a la terapia hormonal y así establecer una hoja de ruta para los menores de edad que desean iniciar su transición de género. Esa es la principal tarea del comité de expertos que convocó el Ministerio de Salud y que ya registra avances con miras a establecer un protocolo nacional en el segundo semestre de este año en curso 2024. En la autoridad sanitaria admiten que en los últimos años un número creciente de niños, niñas y por cierto adolescentes han reconocido tener disforia de género, es decir, que consideran que su sexo biológico no coincide con su identidad de género. Sin embargo, lo que motivó con mayor medida la conformación de esta mesa técnica es un impacto mundial que generó el denominado informe CAS, esto en Reino Unido, y que Radio Bio Vigo, a través de un reportaje, lo puso sobre el tapete y ha generado un debate intenso en nuestro país. ¿Qué decía este informe? Alertó sobre los efectos secundarios de los denominados bloqueadores de pubertad en menores de 18 años y que abrió el debate sobre la falta de experiencia científica para esta aplicación. Incluso por esta misma razón, el Ministerio de Salud en nuestro país sugirió a la red asistencial pública y a la privada aplazar el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para niños, niñas y también a los adolescentes trans o que están en este tránsito en su cambio de género. Para entender en qué consisten los bloqueadores de pubertad, se trata de un medicamento que suprime la liberación de estrógenos y testosterona, hormonas que comienzan a producirse en cantidad mucho mayores durante la pubertad y de esta forma se detiene temporalmente el desarrollo de los cuerpos, es decir, el niño con su testosterona y la mujer obviamente con la liberación de estrógenos. Esto se utiliza para darle más tiempo a los menores trans para que consideren sus opciones y para evitar de generar obviamente un malestar psicológico a estas generaciones al ver que sus cuerpos cambian de una manera no deseada. En ese aspecto, este tipo de terapias hormonales es positiva. Sin embargo, según el informe que se conoció en Reino Unido, la aplicación de este procedimiento podría tener en algunos casos consecuencias para la salud a largo plazo, entre ellas disminución en la densidad ósea, hipertensión e incluso infertilidad, es decir, el informe de Reino Unido, que esto ha calado hondo en la Comunidad Europea, también en Estados Unidos y en nuestro país ha generado un debate desde el mes de abril cuando exhibimos este reportaje, es que puede tener consecuencias en la salud de las personas cuando sean mayores. O sea, concluyen que los efectos en esta investigación adversos serían mucho mayores a los potenciales beneficios. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en conversación con Bio Bio La Radio, explicó que el comité de expertos viene a crear un marco procedimental bajo la evidencia científica que existe y que espera tener un informe para el segundo semestre. Frente a este tema, como gobierno hemos sido muy claros en que lo que primero debemos hacer es fijar ciertos márgenes de lo que está en discusión. En nuestro país tenemos una ley de identidad de género que le entrega el mandato al Ministerio de Salud de asegurar el acceso a terapias género afirmativas. La conversación se circunscribe a cuál es la mejor canasta de prestaciones que se le puede prestar a quien lo requiera dentro de este contexto. Para este proceso también se han convocado a las organizaciones de la sociedad civil, ya que están continuamente en contacto con personas que reciben este tipo de tratamiento. El vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil, Ramón Gómez, indicó que el Estado tiene una deuda con la infancia y la adolescencia trans al carecer de protocolos oficiales que regulen la terapia hormonal. Y además, entre otros, que sus exigencias en la mesa técnica por parte del Móvil se ha solicitado que no exista una limitación etaria
para acceder a estos procedimientos. Ojo con lo que está pidiendo el móvil, que no exista, dicen ellos, una limitación etaria para que se pueda tener el procedimiento, porque lo mejor sería evaluar, dicen ellos, caso a caso. No es que desde un tramo de edad se podrá realizar o no. Además, declaró que la guía para la transición de género para mayores de 18 años tiene una ruta definida y que esperan lo mismo para menores de edad. ¿Cuál es la dosis de hormonas según el peso, según el género, según muchos factores? Y creemos que esos mismos elementos que son tan particulares de cada persona, de cada individuo, deben considerarse con los niños y niñas. Porque nuestra convicción es que ser una persona trans no es algo que uno escoja o uno decida. No es algo que uno determine por sí mismo, sino que viene con la naturaleza humana. La preocupación de las autoridades radica en las cifras que tiene actualmente el Ministerio de Salud, donde da cuenta que los procesos de transición en menores han mostrado un crecimiento significativo. Por ejemplo, el año 2023, el Ministerio de Salud, y escuche bien esta cifra, reportó que 1.200 niños, 1.200 del año 2023, ingresaron a este programa Crece con Orgullo, y se proyecta que para el 2024 se suben otros 2.900. Esto significa que en solo 2 años, más de 4.000 niños habrían sido atendidos a través de este programa. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que nuestro país ha tenido avances en el reconocimiento a la comunidad LGBTQ+, y en la ley de cambio de sexo registral, pero que en la transición de género el país aún está muy atrasado. En este sentido, dijo que el Ministerio de Salud se está haciendo cargo de este problema de una manera muy responsable, trabajando para no dejar espacios a diagnósticos incorrectos sobre incongruencias de género, dijo Jaime Mañalich. Me parece bien, porque también había muchos casos reconocidos de menores que eran sometidos a esto, suponiendo que tenían una decisión nítida, clara, respecto a cuál debería ser su género, que después se arrepentían y decían, no, en realidad me he dado cuenta que el género que quiero tener en la vida corresponde al sexo genético. En el Congreso hay expectación respecto a las conclusiones que se puedan formular, esto en la comisión de expertos, ya que están conscientes de que de los derechos de los niños se podría haber vulnerado ante la falta de una normativa o guía para el proceso de transición de género. En este aspecto, el senador socialista e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, mencionó que hay una falencia en nuestro sistema de salud que es real y que es la falta de acompañamiento psicológico para los menores que requieran tratamientos para su cambio de género. Una situación similar a lo que expuso el reportaje de Radio Bio Bio, que evidenció que varios padres y madres se preocuparon por el tratamiento hormonal que se les recetó a sus hijos y cuestionaron el proceso previo para ser indicado, que muchas veces se entregaría sin recibir mayor acompañamiento psicosocial, un punto que todos han confluido que es necesario que tenga el sistema. No todo es medicamento, no todo es una hormona. Aquí hay un acompañamiento que hoy día no se da para niños, niñas, adolescentes que están en esta transición de género. Y por último, hay una definición que hay que tomar para el país en su conjunto. Por eso el comité de expertos va a ser quien entregue ese lineamiento en forma definitiva y clara para Chile, que es lo que interesa. No solo en Chile, sino en el mundo persiste este debate sobre si las personas menores de edad están capacitadas para dar un consentimiento informado respecto a lo que les va a marcar por el resto de sus días, que es cambiar obviamente su apariencia física, pero también su sexo. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, la diputada Elia Molina, quien además fue ministra de Salud, mencionó que la comisión técnica debe evaluar si los menores pueden comprender y sopesar los riesgos y las consecuencias a largo plazo. Valoro que existan medidas para poder hacer la transición de género, pero lo que importa es saber qué momento y en qué situación es cuando se recomienda partir de inmediato o es necesario esperar a lo mejor periodos donde los niños estén mayores y tengan más capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Hay que decir que no hay un plazo establecido para esta comisión, pero ¿quiénes la integran? ¿Quiénes son los miembros de esta comisión? La Sociedad Chilena de Psiquiatría va a estar representada por Soledad Villanueva y Paz Robledo. También el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente. Ellos van a tener también 12 puestos, va a estar Adel Montero y Alejandra Jara.
la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología con Arlette Adao y Pamela Sangüesa. Va a estar la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de Infancia y Adolescencia, Cristian Zulik y Paz Quintero. Y por la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes va a estar Francisca Ugarte y Cecilia Pereira. Ellos son los nombres, estos nombres que dábamos, en su mayoría médicos, que van a estar sentados en esta mesa para entregar el informe final al Ministerio de Salud. Mira, sobre este tema son varias cosas. Primero, el informe CAST, que produjo un verdadero terremoto en Gran Bretaña, esa es la verdad, y en otros países también. Lo segundo es a qué edad un niño puede resolver, decidir, porque hoy día a los 3 años le están preguntando a un niño. Y si no sabe escribir, 3 años, con una línea, 3 años, ¿alguien está en condiciones de resolver a los 3 años? Esa es la normativa que se dio a este gobierno. Bajo el gobierno anterior era una edad mayor. Pero 3 años. Lo tercero que pasa con los padres cuando no están de acuerdo, hoy día son denunciados a la justicia y tienen que enfrentar un proceso penal. Atención con esto. ¿Hasta cuándo? Y lo cuarto es cómo evaluar que una persona tome una decisión informada, consciente, que no tiene una reversión absoluta, ni mucho menos, y por lo tanto tiene que estar seguro. ¿A qué edad se puede tomar esa decisión? Quinto, ¿qué es lo que pasa con estas hormonas que retardan la adolescencia y que por lo tanto establecen una pausa en las personas? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Están en condiciones esas personas en esta pausa de tomar la decisión? Y si se retarda esta decisión, ¿la pausa es hasta cuándo? Son todas cuestiones fundamentales que se están discutiendo en el exterior y que en Chile no se estaban discutiendo, salvo cuando apareció este reportaje que se publicó en Bio Bio. Había un silencio absoluto, es decir, había políticas públicas, financiamiento público, 4.000 niños sometidos a esto en un silencio total, pese al informe CAS. Y también aquí las autoridades algo tendrán que resolver. ¿Y las organizaciones? No, a ver, si las autoridades son científicas, porque se autodenominan científicas, son doctores, médicos, no sé qué, ¿por qué tiene que haber una publicación para que reaccionen cuando ellos sabían del informe CAS porque esto fue un asunto mundial? ¿Qué les pasó? ¿O es que hay ideología detrás de esto y la ciencia, en teoría, o las dudas científicas, que hay muchas siempre dudas científicas, están subsumidas al asunto ideológico? Si esas son las preguntas que uno tiene que hacerse acá. Porque no puede ser que una publicación, que una información provoque todo esto en científicos. O son ignorantes o no les importó el informe CAS. Porque si no habrían de motu propio empezado a estudiar y convocado esta comisión, pues, si esta comisión surge a propósito del reportaje. Hoy yo pondría un tercer escenario que es el miedo. El miedo a organizaciones que a través de la FUNA también atacan a científicos que pueden tener una posición distinta. Y esos científicos no logran sostenerse porque también en la universidad está pasando que ante las funas de científicos y profesores se corta por el hilo por el más delgado, que es que el científico y el profesor salga de la universidad. Pero hay que ser valiente. Entonces, bueno, son científicos, entonces no. Ahí hay otro Puede ser. Hay otro escenario. Cuando se tiene familia y todo, claro, algunos piensan al final en la comodidad de guardar el silencio, quedarse con un silencio sepulcral ante los efectos que eso puede generar. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor.